Bueno, habíamos quedado en la forma como Colombia, de una manera pues explicable o inexplicable, se le entregaron los monjes a Venezuela a través de un documento que se constituye en tratado simplificado que tiene un efecto jurídico inmediato, toda vez que la sola firma del canciller de la República, en este caso Juan Uribe Holguín, genera un efecto jurídico vinculante para el Estado colombiano, y como la respuesta del embajador Luis Jerónimo Petri, de igual manera, pues llega a producir lo que se llama un canje de notas de Cancillería, y por ese medio fue que se le entregaron los monjes a Venezuela, en un hecho que es inexplicable, aunque hay algunas publicaciones muy interesantes, que son las de Luis Carlos Galán Sarmiento, Carlos Lleras Restrepo, en Crónica de mi propia vida, una obra muy interesante de la vida del expresidente Carlos Lleras Restrepo, y Daniel Baloarse, que coinciden en el canje de los monjes por un guerrillero liberal llamado Eliseo Velázquez, pero es algo que todavía no ha tenido ninguna claridad. Pasamos al año de 1966, cuando asume o está en condición de presidente electo de Colombia, el tercer presidente del Frente Nacional, Carlos Lleras Restrepo, es elegido presidente de Colombia en reemplazo de Guillermo León Valencia. Estamos jugando con el Frente Nacional, y el presidente Lleras nombra como alcalde mayor de Bogotá al doctor Virgilio Barco Vargas. Ellos hacen un viaje por Europa en su condición de presidente electo, y cuando hacen escala en Caracas de manera extraoficial, el gobierno de Venezuela le plantea a Colombia la necesidad de una negociación para solucionar el problema ya planteado por el canciller Otañez, pero que no se había oficializado, para solucionar el problema del diferendo de áreas marinas y submarinas que se podía llegar a generar con un agregado antes de, lo dijo Venezuela, que el problema se petrolice. Miren ustedes que en esta limitación vamos a jugar con componente de limitación, pero con un componente adicional muy importante para Venezuela en ese momento, muy importante, que es el tema del petróleo. Entonces Venezuela ha venido argumentando que el petróleo se constituye en un interés vital para Venezuela, y vamos a mirar si en realidad es o no lo es. Hay una obra, tal vez el mejor escritor que tuvo Venezuela en el siglo XX fue Carlos Arturo Uslar Petri, que él expresaba por ahí en el año 42, 43 en su libro Emerge Venezuela edificada en el falso maná del petróleo. Cuando se descubra la verdadera Venezuela, aparecerá trágica y desnuda. Esto como una premonición que se va a dar con la caída de los precios del petróleo durante la dictadura bolivariana en Venezuela. Y miren cómo el petróleo, visto por Carlos Arturo Uslar Petri, un gran escritor venezolano, va a ser también parte de la propia tragedia de Venezuela. Entonces, cuando le hace escala en Caracas, le plantean el diferendo, el presidente se posesiona como presidente de Colombia, convoca comisión asesora, y Colombia fija la línea media que ustedes están viendo en el mapa para empezar a negociar sobre la base de la línea media tipificada, y ahí en el mapa ven ustedes línea BOC de Colombia, que este mapa es venezolano, pero que refleja claramente la posición de Colombia frente a la posición de Venezuela, y se inician entonces un diálogo, unas negociaciones diplomáticas ordinarias, es decir, en forma directa, Caracas, Bogotá, Bogotá, Caracas. A propósito, en esa misma época, año 66, se planteaba para Venezuela también la reclamación del territorio del Esequibo a la República Cooperativa de Guyana, que ese mismo año había adquirido su independencia del Reino Unido de la Gran Bretaña, con el señor Forbes Burhan. Es decir, Venezuela abre simultáneamente dos frentes de conflicto fronterizo
en Venezuela, como ustedes ven en el mapa, solo tiene 3 fronteras terrestres y en ese momento abrió 2 frentes. Estas conversaciones Bogotá-Caracas, Caracas-Bogotá, se vieron indiscutiblemente contaminadas por ese ambiente chauvinista, es decir, ese nacionalismo malsano que se va a enquistar en Venezuela al colombiano. Hay que reconocerlo y hay que recordarlo. Se le veía y se le trataba muy mal en Venezuela, y yo aquí le hago un agregado: cuando parte de la mano de obra de los colombianos fueron los que construyeron a Venezuela. Los venezolanos trabajaban muy poco, vivían una situación de bonanza petrolera extraordinaria, y esos ánimos chauvinistas, con unos términos que eran terribles, nos llamaban colombiano ladrón. Si quieres el Golfo hay que obtenerlo peleando. Y aquí hago un paréntesis: Colombia nunca, para temas que vamos a ver posteriormente, en sus relaciones internacionales ha hablado de guerra ni de conflicto. Ha tenido una diplomacia de alto nivel, así algunos lo califiquen, una diplomacia pues de no muy largo alcance, pero nunca se ha empleado el fenómeno guerra. Termina el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo, llega a la presidencia Misael Pastrana Borrero, que es el último gobierno del Frente Nacional, y el presidente Pastrana se reúne con el presidente de Venezuela, y vuelvo a mencionar este personaje, Rafael Caldera, para que ustedes lo recuerden. Fue aquel que, siendo diputado en 1942, impugnó con demanda de nulidad el Tratado de 1941 de Fronteras Terrestres. Entonces, estos señores, estos presidentes, plantean que los diálogos, la negociación, por ser un tema tan sensible, especialmente del lado venezolano, porque en el caso colombiano, el tema de fronteras ha sido marginal, no ha sido un tema en el cual los estudiantes de colegios y universidades se hayan formado en este aspecto de la historia tan importante, de la geografía, de la política, un tema absolutamente marginal. Y los presidentes optan, la primera propuesta fue ir a negociar a Río de Janeiro, pero optaron por la propuesta de ir a negociar en Roma, las conversaciones de Roma, que son históricas, muy criticadas, entre otras cosas. Se nombran unas delegaciones. La delegación de Colombia estaba presidida por el doctor Germán Sea Hernández, padre y suegro del maestro Fernando Botero, abuelo del exministro de Defensa Fernando Botero Sea. Se van a Roma a unas negociaciones, y aquí hay unos datos interesantes, muy complejas. Venezuela llegó a Roma con una posición que se tornaba innegociable: la prolongación de la frontera terrestre. Es decir, esa fue la posición que asumió Venezuela en Roma. Colombia fue un poco más moderada. Dato interesante: se hospedaron en un hotel Ambasador Vía Véneto, que queda frente a la Embajada de los Estados Unidos, en la zona rosa de Roma. Y en Roma, Colombia plantea, pues en la cuarta reunión de Roma, plantea la línea que ustedes están viendo en el mapa. Es decir, Colombia abandona en Roma, no oficialmente, la línea media, sino plantea una línea consagrada en el paralelo de los Castilletes como una fórmula de acuerdo. Sin embargo, las conversaciones de Roma, que salieron en un costo altísimo, porque ustedes se pueden imaginar lo que es negociar 2 años en Roma a unos costos altísimos. Esta es otra crítica que hace muy fuerte el doctor Daniel Baloarse en su libro, muy interesante: cuánto costaron las conversaciones de Roma y cuáles fueron los resultados. Pues ninguno. Viene entonces el fin del Frente Nacional con el gobierno de Alfonso López Miquelsen, 74-78. Alfonso López Miquelsen, como presidente de Colombia, le plantea a Venezuela pues un modelo de explotación conjunta de los recursos petroleros, pero tocaba un tema muy sensible, que es el tema del petróleo. Para Venezuela, miren ustedes que el petróleo, como fue parte de su bonanza, también ha sido
el gran responsable de su propia tragedia, porque llevó a Venezuela a los estándares más altos de corrupción, de todo lo que ustedes se puedan llegar a imaginar, y obviamente la propuesta de explotación conjunta de petróleo, pues es rechazada por Venezuela, es decir, no hay ningún acuerdo en el gobierno del presidente López Miquelsen, y ahí pasamos al gobierno de Julio César Turbay Ayala, 1978, 1982, el presidente Turbay Ayala nombra como canciller al doctor Diego Uribe Vargas, que entre otras cosas había sido ya gobernador de Cundinamarca, decano fundador de la primera facultad de Relaciones Internacionales en América Latina, la de la Tadeo Lozano, y pasa a ser el canciller de la República, y se plantea una negociación un tanto secreta en un balneario que queda a 1 hora y media, más o menos, de la ciudad de Caracas, llamada Caraballeda. Entonces se reúnen a negociar esta hipótesis de Caraballeda, que se va a llamar hipótesis porque era simplemente una cortesía que se le daba a Venezuela, en la cual terminan con un acuerdo de una línea que se parece mucho a la línea de la posición de Colombia en Roma, del paralelo de los Castilletes. Es decir, ustedes pueden observar que Colombia abandona una tesis jurídica, que era la tesis de la línea media, o un principio jurídico equitativo, que era la línea media, en aras de llegar a un acuerdo y resolver el problema con Venezuela. Y en la misma hipótesis de Caraballeda, como podemos ver, se hace una delimitación equitativa entre los monjes y la península de La Guajira. Entonces, esas son las características de Caraballeda, pero aquí viene la crítica que se le puede hacer a Caraballeda. Pues yo soy partidario de que cuando se trata de delimitar fronteras marítimas, pues se deben delimitar fronteras marítimas y no involucrarle elementos que pueden llegar a ser ajenos, como el tema del petróleo. Entonces, en el artículo 4 de la hipótesis de Caraballeda encontramos algo muy curioso. ¿Qué dice el artículo 4 o qué establece? Y les ruego que lo consulten. En caso de que un yacimiento de hidrocarburos o de gas natural se extienda a ambos lados de la línea establecida en el presente tratado, cada estado explorará y explotará el recurso dentro de sus propias áreas marinas y submarinas. Hasta ahí es claro, es decir, Colombia exploraría y explotaría al norte del paralelo de los Castilletes, y Venezuela lo haría al sur de este paralelo. Pero aquí viene el acertijo. Los tratados internacionales, especialmente si se trata de tratados que delimiten fronteras marítimas, deben ser de la más meridiana claridad, porque un tratado de frontera marítima está basado en coordenadas geográficas exactas, y aquí le agregan algo que se torna en un acertijo, pero deberá entonces asumir la mitad de los costos de los volúmenes del hidrocarburo extraído o del recurso extraído. Repito, deberá asumir la mitad de los costos de los volúmenes del recurso extraído. Aquí se enreda bastante el asunto, le involucran en consecuencia, por la falta de claridad, y esto hay que mirarlo con muchísimo cuidado, un artículo 6º que en mi concepto también resulta ser una defecio. En caso de que se lleguen a presentar conflictos de interpretación con respecto al presente tratado, los estados recurrirán a los medios de solución pacífica de controversias internacionales que consagra el derecho internacional. Ustedes se dan cuenta que este artículo 6º está condicionando o está condicionado al artículo 4, que la última parte del artículo 4 deberá entonces asumir la mitad de los costos de los volúmenes del recurso extraído. Se constituye prácticamente en un acertijo de muy diversas interpretaciones. Y algo que yo quería agregarle, solución pacífica de controversias, cuando esto es algo que no puede existir en un tratado bilateral, cuando Colombia y Venezuela son parte de la OEA, de las Naciones Unidas, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, del Tratado de Solución Pacífica de Controversias. Es decir, es algo que sobraba absolutamente, y obviamente Caraballeda tiene dos reacciones. Una en Colombia, donde la reacción es nula, cuando
el presidente Turbay Ayala sale en la televisión explicándole a los colombianos la hipótesis de Caraballeda, y otra en Venezuela, donde se genera una reacción por parte de algo que se llamaban las fuerzas vivas. Las propias fuerzas militares se levantan prácticamente en rechazo a lo que había negociado el presidente de Venezuela, que era Luis Herrera Campins, con su asesor, que era Pedro Niquen, un gran internacionalista a propósito, y se rechaza a Caraballeda. Entonces se pierde el esfuerzo de Caraballeda, porque obviamente hay un componente muy sensible que es el tema del petróleo. Y el tema del petróleo ha sido un tema histórico en toda la relación con Venezuela, porque la connotación de petróleo en Venezuela frente a la connotación petróleo en Colombia difiere sustancialmente. Viene entonces el periodo del gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas, 82-86, donde la política exterior de Colombia se enfoca más hacia el conflicto centroamericano, con la creación o la conformación de ese famoso grupo de Contadora, que era un organismo sui generis para buscar una paz negociada en el conflicto centroamericano, mientras que en Colombia el frente interno se descomponía totalmente por la acción terrorista del movimiento terrorista 19 de abril. Entonces, miren ustedes que en el gobierno de Belisario no es que no se avanza mucho en el tema, y llegamos al gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas, 86-90, donde es nombrado como canciller de la República el teniente coronel Julio Londoño Paredes, quien venía de ser embajador de Colombia en Panamá, es nombrado como canciller de la República. Y aquí vamos a ver un escenario supremamente complejo. Le corresponde, porque los periodos presidenciales, curiosamente en Colombia y Venezuela, cuando se presentaba un relevo presidencial, se daba el mismo año. Es decir, eran periodos presidenciales de 4 años que se coincidía. Ahora, pues, Venezuela lleva 21 años de dictadura y ya no hay expresidente, no existe ningún expresidente de Venezuela, porque todos se murieron de viejos o se murieron en el exilio, como sucedió con Carlos Andrés Pérez o con Lucinchi, que todos murieron prácticamente en el exilio. Entonces, como les decía, el presidente nombra como canciller al coronel Julio Londoño Paredes, y aquí hay hechos que tenemos que empezar a narrar. El primero es que el presidente Barco le plantea al presidente Jaime Lucinchi, le dice: presidente, es bueno que convoquemos la Comisión Permanente de Conciliación prevista en un tratado que tenemos suscrito, que se firmó o se suscribió el 17 de diciembre de 1939. 17 de diciembre, recuerden que se hacía como un homenaje al día de la muerte del Libertador, un aniversario más de la muerte del Libertador Simón Bolívar. Era un tratado de carácter general que se decía tratado de no agresión, conciliación, arbitraje y arreglo judicial de controversias. Es decir, miren ustedes los componentes del tratado: no agresión, conciliación, arbitraje y arreglo judicial de controversias, 17 de diciembre de 1939. En ese tratado se preveía la conformación de una comisión permanente de conciliación que estaría integrada por 5 miembros, todos de diferente nacionalidad, pero uno de ellos obviamente venezolano y otro colombiano, para resolver cualquier controversia que surgiera entre las partes y que no haya sido posible resolver por los medios diplomáticos ordinarios. Es decir, cuando me refiero a medios diplomáticos ordinarios, me concreto en la negociación directa como el principal medio ordinario de negociación o de solución de controversias internacionales, y se hacía vía Comisión Permanente de Conciliación. Lo decía en el artículo 3 de este tratado, que también les ruego lo consulten, lo lean muy bien para que podamos tener unas mesas de discusión sobre este tratado, que si la controversia que separaba a los dos países, un Estado consideraba la existencia de intereses vitales y la otra no, el caso podía ser dirimido por la vía del simple requerimiento por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entonces, era un tratado de carácter general interesante. Miren ustedes, repito: no agresión, conciliación, arbitraje y arreglo judicial de controversias. Es decir, un tratado
que entre otras cosas nunca había sido invocado cuando se le pidió al presidente Lucinchi convocar la Comisión Permanente de Conciliación. Los comisionados que se nombraron en 1940, pues ya habían fallecido todos, es decir, pues ya por edad habían fallecido, y el presidente Lucinchi, ante la propuesta del presidente Barco, da una respuesta absolutamente desobligante. Presidente, su propuesta está fuera del tiesto, fue la palabra textual que empleó este presidente Lucinchi, y el presidente Barco obviamente le respondió: puede que esté por fuera del tiesto, pero está dentro del contexto del tratado. Entonces viene aquí el primer roce. Obviamente que aquí viene lo segundo, que es lo que se llama o se conoce como el caso de la Caldas o el incidente de la Caldas, de la ARC Caldas, cuando Colombia envía una nave de guerra, la ARC Caldas, al área en litigio. Si es un área en litigio, no asiste ahí el derecho venezolano ni tampoco el derecho colombiano, sino el derecho compartido, mientras que el problema se soluciona. La ARC Caldas, por una razón muy sencilla, ante la ausencia de la presencia del Estado colombiano a través de sus buques de Estado y particularmente de sus buques de guerra, y Venezuela, que sí tenía presencia en esa zona, se le podía aplicar a futuro a Colombia ante un tribunal de arbitramiento la figura de la prescripción adquisitiva de dominio por ausencia de soberanía. Entonces, ustedes, era importante que Colombia hiciese soberanía, hiciese presencia en esa área en litigio. La Caldas se envía a la zona, obviamente, curiosamente desarmada, porque la Caldas no iba armada. Pero si es una nave de guerra, me pregunto, una nave de guerra tiene que ir armada hasta los dientes, y más si se trata de una zona en litigio. Pues cuando la Caldas llegó a esta zona, dentro del área de Canavalleda, pues la estaba esperando la Armada venezolana, submarinos, buques de guerra, F-16 sobrevolando. Hay un libro que no está muy bien escrito, que se llama La Corbeta Solitaria, de Jorge Vendée Olivella, que narra qué fue el incidente de la Caldas, un incidente que nos llevó a un punto casi de guerra, cuando Lucinchi, cuentan extraoficialmente, que había ordenado, tal vez con bastante licor en la cabeza, partir en dos la Caldas, y un general venezolano pues le hizo caer en cuenta que eso no se podía hacer, y obviamente Colombia termina retirando la Caldas e introduciendo la Independiente, que iba totalmente armada. Ahí en ese punto, pues prácticamente las relaciones entre Colombia y Venezuela entran en una etapa verdaderamente crítica entre el gobierno Barco y el gobierno del presidente Jaime Lucinchi, que a propósito, cuando se fue de Venezuela con la señorita Ibáñez, que era la segunda dama colombiana, había una primera dama que era su esposa oficial, pues se llevó todo el dinero los venezolanos en un gesto de corrupción absolutamente espantoso, y llega a Venezuela como presidente Carlos Andrés Pérez, segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ven ustedes que hay dos presidentes, uno de la Acción Democrática como Carlos Andrés Pérez y otro del COPEI como Rafael Caldera, que van a tener ambos periodos presidenciales en diferentes épocas. Caldera en el año 70, como lo dije, el 70 al 74, posteriormente Pérez va a ser presidente de Venezuela, creo que hasta el año 78, y nuevamente Carlos Andrés Pérez repite. Se reúnen los dos presidentes. Recuerden que Carlos Andrés Pérez, fue formado en la Universidad Libre de Colombia, porque él huyó de Venezuela en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y estudió Derecho en la Universidad Libre de Bogotá. Se reúnen. Pérez era hijo de padres colombianos, es decir, tenía un sentimiento muy especial hacia Colombia, y en la quinta de San Pedro Alejandrino firman en marzo de 1991, 89, no recuerdo concretamente el año, la famosa Acta de San Pedro Alejandrino, un documento
que se constituye prácticamente en un compromiso internacional, en esta acta de San Pedro Alejandrino 1989, 90 es el acta de San Pedro Alejandrino, en el cual se globalizan todos los problemas pendientes existentes entre Colombia y Venezuela, con miras a que la relación no estuviese gravitando bajo el inconveniente esquema del diferendo limítrofe colombo-venezolano, que tiene también otro antecedente. Por allá en el año 1977, el canciller Zambrano Velasco, cuando Colombia le planteó a Venezuela que el caso debería ser llevado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, es un caso totalmente de competencia de la Corte, el canciller Zambrano Velasco manifestó: si Colombia unilateralmente llega a llevar este caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Venezuela va a considerar esto como un acto de agresión. Ojo con esto. Colombia no se sintió agredida porque Nicaragua nos llevara ante la Corte, y eso que Nicaragua, como lo vamos a ver, iba precedida de la comisión de un hecho ilícito internacional, como era la declaratoria de nulidad de un tratado de límites marítimos, de un tratado territorial, y sin embargo, miren ustedes, Venezuela considera esto como un acto de agresión. Venezuela no quiere saber nada de Corte Internacional de Justicia en La Haya. Colombia ahora tampoco, obviamente, porque Colombia ya no es parte de la Corte, ya no es parte del Pacto de Bogotá, como consecuencia de la sentencia del 19 de noviembre del 2012, donde Colombia salió supremamente mal librada, pero eso lo veremos en posteriores clases de cómo se llevó a cabo este proceso. ¿Qué se hace en el acta de San Pedro Alejandrino? Bueno, ¿cuáles son los problemas que nos separan? Entonces, se hizo un inventario de problemas. Aparece la figura de los altos comisionados, entonces cuencas hidrográficas, ríos comunes, densificación de la frontera terrestre, interconexión eléctrica, medidas por el derramamiento de hidrocarburos, el de áreas marinas y submarinas, varios de los problemas, contrabando, son los problemas que se van a tipificar en los 9 puntos del acta de San Pedro Alejandrino, y obviamente se nombran unos altos comisionados para manejar el tema del diferendo limítrofe. Por Colombia se nombró al internacionalista Carlos Holguín y Pedro Gómez Barrero, que había sido embajador en Caracas, un gran constructor, entre otras cosas, el constructor de Unicentro, del Centro Comercial Santa Fe, del Centro Comercial en Panamá, que lo inauguró en honor a la independencia de Panamá el 3 de noviembre del 2003, cuando no hubo tal independencia. Se nombra esta figura de los altos comisionados para manejar el tema del diferendo limítrofe colombo-venezolano de una manera totalmente secreta. Pero miren ustedes que todo esto va a coincidir después, bueno, con los eventos políticos que se van a dar en Venezuela, la llegada de Pérez nuevamente al poder, la intentona golpista del teniente coronel Hugo Chávez, que lo va a llevar a la cárcel, y cuando llega Caldera al poder de Venezuela, en el último periodo democrático de Venezuela, ya un hombre de muy avanzada edad, pues amnistía a este teniente coronel golpista y lo catapulta estúpidamente para que sea el futuro presidente de Venezuela. Recuerden, en Venezuela había un movimiento político que se llamaba Toconcha, todos contra Chávez, porque todos sabían, o muchos sectores de Venezuela sabían lo que podía venir en el futuro de Venezuela con la llegada al poder de un teniente coronel izquierdista, yo diría profundamente infiltrado y formado en toda la doctrina castrista, en todo el castrocomunismo, como se evidenció totalmente, llega al poder y obviamente la relación con Colombia va a sufrir un giro total y absoluto, y el tema del diferendo se sigue manejando a ese nivel de los altos comisionados, y aquí me voy a ubicar en el 2007, es decir, no conocíamos qué era lo que se estaba negociando, era un secreto absolutamente para Colombia conocer qué era lo que se estaba negociando con Venezuela en cuestión de áreas marinas y submarinas, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si Venezuela, como lo hizo, rechazó la hipótesis de Caravalleda, no podía aceptar una negociación con Colombia por debajo de la línea de Castilletes. Miren ustedes la estrategia venezolana.
nos llevaron a la hipótesis de Caravalleda, la rechazaron. ¿Qué significa esto? Que cualquier negociación futura entre Colombia y Venezuela necesariamente tendría que darse al norte del paralelo de los Castilletes, y cualquier negociación, mi punto de vista académico, que se haga al norte del paralelo de los Castilletes significa cesión para Colombia. Colombia tiene derecho a estas aguas por ser un estado ribereño. La jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya es muy clara. La jurisprudencia, perdón, es la tierra la que le confiere al estado ribereño un derecho sobre las aguas, y la jurisdicción marítima no existe de manera independiente de la jurisdicción terrestre, es decir, la tierra prima sobre el mar. Entonces, llegamos a ese escenario del año 2007, cuando ustedes recordarán, hubo una reunión entre el presidente Uribe y Hugo Rafael Chávez Frías en la hacienda Atogrande, donde estaba esta señora Piedad Córdoba, la dama del turbante, como la conocemos, en el cual pues se juraron de todo los dos presidentes. Recuerdo muchísimo esa reunión y la declaración de Chávez. En diciembre de este año vamos a firmar el acuerdo de áreas marinas y submarinas. Esto sorprendió a todo el mundo, porque yo creo que ya el doctor Carlos Holguín había fallecido, Pedro Gómez Barrero me imagino que quedó sorprendido, porque Colombia no sabía qué era lo que se iba a firmar con Venezuela. No lo sabíamos, quedamos sorprendidos. Y recuerden que después de esa reunión, la relación entre Colombia y Venezuela se enturbia totalmente a raíz de una llamada abusiva telefónica que le hizo Chávez al comandante del ejército, el general Mario Montoya, que mi general Montoya no le pasó al teléfono por obvias razones, era pretermitir un conducto regular, es decir, era algo que resultaba inaceptable, y la relación entra en una etapa supremamente fría a raíz de todos estos insultos que profirió Chávez contra el presidente Uribe, que fueron respondidos de manera magistral, lo tengo que decir así, por el presidente Uribe, cuando le cantó la tabla La Verdad con Testigos, y le cantó toda la tabla sobre cómo Venezuela, y eso es un tema que lo vamos a ver en seguridad fronteriza, era la plataforma más importante para sostener a los narcoterroristas de las FARC y del ELN para atacar a Colombia. Y esos puntos los vamos a tocar porque sí ha habido una estrategia que data de antes del gobierno de Chávez, de cómo desestabilizar a Colombia a través del apoyo a estas organizaciones narcoterroristas. Entonces, miren ustedes que viene un punto de ruptura que se va a evidenciar aún más fuerte el 1 de marzo, que es una fecha que hay que conmemorarla y hay que celebrarla, del 2008, cuando se dio de baja en territorio ecuatoriano al terrorista Raúl Reyes, y que eso generó una reacción, yo diría, de la pandilla que existía en ese momento, Venezuela, Ecuador y Nicaragua, obviamente con Daniel Ortega, que también se entronizó en el poder como tipo Vladimir Putin. Rompieron relaciones diplomáticas con Colombia, y en el discurso del presidente Uribe, en el marco del Grupo de Río de Janeiro en República Dominicana, volvió como decimos, a cantar la tabla. Ustedes expulsan a nuestros embajadores, una palabra que no hay que olvidarla, pero son incapaces de expulsar a los terroristas que albergan en su territorio. Entonces, ustedes que ahí hay que mirar esas imágenes, cómo se levantan Correa, Chávez y Ortega y le dan la mano al presidente Uribe. Obviamente las relaciones diplomáticas con el Ecuador se rompieron, se volvieron a restablecer en el 2010 con la llegada de Juan Manuel Santos. Pero, ¿cuál es el escenario hoy del conflicto? Del diferendo limítrofe colombo-venezolano por delimitación de áreas marinas y submarinas. Primera conclusión: Venezuela no aceptará ninguna negociación que vaya por debajo de este paralelo. Los monjes, miren ustedes, aquí estos mapas son venezolanos. Venezuela, que no es parte de la Convención del Mar, porque quiero aclarar, Venezuela rechazó la Convención del Mar por unos artículos que le daban totalmente la razón a Colombia. El artículo 15, que ya lo recité, el 73, el 86
y el 121 literal C, que decía las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia no tendrán derecho ni a plataforma continental ni a zona económica exclusiva. Colombia firmó, pero no ha ratificado la Convención del Mar. Hay unas consideraciones que las podemos ver más adelante, porque Colombia no es parte, sigue gravitando entre los convenios de Ginebra de 1958 sobre esas convenciones. Entonces, Colombia no es parte de la Convención del Mar, y menos ahora que Nicaragua nos ha instaurado una demanda desproporcionada por su aspiración a una plataforma continental extendida que la llevaría a pocas decenas de millas de la costa caribe colombiana, de la costa continental colombiana. Después de esto, pues miren, viene aquí la tesis integralista. Esto hay que tenerlo en cuenta porque hay un libro que lamentablemente se me quedó en la oficina de la Universidad Militar que se llama La costa seca favorece a Colombia. ¿Qué es eso de la costa seca? Es un planteamiento que han hecho juristas e internacionalistas venezolanos. Yo me imagino que, perdónenme la expresión, supremamente descontextualizados, supremamente incoherentes, de llegar a sostener una tesis que resulta ser totalmente ridícula, que entre Castilletes y Punta Espada, la costa colombiana no genera ningún tipo de jurisdicción marítima, es decir, no genera ni mar territorial, ni plataforma continental, ni zona económica exclusiva, es decir, que el límite iría por la costa, es decir, que tenemos la posibilidad como colombianos de asolearnos en la playa, pero que si entramos al mar nos puede capturar la Guardia Nacional Venezolana. El segundo punto es que el Golfo, y estos son mapas venezolanos, se cerraría entre Punta Espada y Punta Macoya, y estas serían aguas interiores del Estado venezolano, algo insostenible, porque el Golfo de Coquibacoa es un golfo binacional, es compartido por dos países. Aquí no hay exclusividad. Colombia tiene, en proporción a sus costas, el 10% de las aguas del Golfo es colombiana, el 10% de los recursos petroleros que se genere. Entonces, esto como mar interior de Venezuela, es decir, como aguas interiores, como describí cuando hablé de las líneas de base recta, es decir, una línea de base recta inexistente y una línea media entre los Monjes y la Guajira. Esa es la famosa tesis integralista, que entre otras cosas, esa palabra no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero el idioma también de algunos venezolanos afecta muchísimo el castellano de Miguel de Cervantes Saavedra. Muy bien, un libro muy interesante que lo escribió precisamente el negociador venezolano de Caraballeda, el señor Pedro Niquen, no sé si todavía viva. Un libro muy interesante, se titula La costa seca favorece a Colombia. Bueno, yo cuando tuve en mis manos ese libro, que lo tengo en mi oficina, es un libro pequeño, Pedro Niquen le advierte a los venezolanos acerca de los riesgos que corre Venezuela con llegar a sustentar internacionalmente semejante desproporción de teoría que harían el más grande ridículo internacional. Indiscutiblemente lo haría. ¿Cuál es el contexto hoy del diferendo? Pues no tenemos ningún mecanismo de diálogo. Obviamente ustedes entenderán, es un tema que al no existir relaciones diplomáticas, ni políticas, ni de ningún tipo con el régimen de Maduro, pues el tema no puede llegar a ser ventilado porque no hay ese mecanismo de diálogo, dejó de existir y obviamente que Venezuela también puso un acto de torpeza total cuando Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con el gobierno del presidente Iván Duque, y obviamente el presidente Iván Duque procedió al reconocimiento de Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Entonces, en ese escenario, pues la posibilidad de llegar a resolver ese diferendo concluyo. Con esto concluyo la charla de Venezuela para que pues, después en las clases virtuales directas y presenciales podamos debatir estos temas.
concluyo que no podrá haber una solución al diferendo hasta que en Venezuela no se presente ese necesario cambio generacional, tanto en lo político como en lo educativo, como en lo cultural y como en sus propias Fuerzas Armadas, que ustedes saben que las Fuerzas Armadas o la Fuerza Armada venezolana se convirtió en una fuerza al servicio de un régimen absolutamente mafioso, de un régimen corrupto, sostenido también por un ministro de Defensa, el señor Nicolás Padrino, que realmente sostiene este régimen. Sobre este tema, pues, yo creo que concluyo con este punto del diferendo limítrofe colombo-venezolano, que obviamente cuando se resuelva el diferendo, la línea que se llegue a sacar de esta delimitación tendrá que empatar con el tratado que hizo Venezuela con la República Dominicana, que Colombia también lo hizo, el Tratado Líbano-Aguirre, Ramón Emilio Jiménez de 1978. Y en este punto concluimos la tercera jornada para posteriormente empezar a tocar un tema que nos va a demandar también bastante tiempo, que es el tema Colombia-Nicaragua y la reclamación y el proceso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que realmente aquí hay una cantidad de componentes de tipo estratégico que los tenemos que ver con muchísimo cuidado.